Éxodo capítulo 30. Antes de comenzar el estudio de esta tarde, vamos a repasar los puntos que tocamos la semana pasada. La semana pasada vimos que en cada aspecto el sacerdocio del creyente es mayor que el sacerdocio levítico. Este es un punto muy importante que toca el libro de Hebreos. Por ejemplo, vimos que los sacerdotes, los hijos de Aarón, eran tomados por ser hijos de Aarón. Sí, pero sin embargo el creyente es escogido desde antes de la fundación del mundo. Vimos que ellos, los hijos de Aarón, eran traídos a la puerta del tabernáculo, pero dice la palabra que el creyente es llevado por Cristo a Dios. Ellos eran lavados con agua, pero el creyente es lavado con la palabra. Vimos cómo ellos eran ungidos con aceite por mano de hombre, pero el creyente, dice la palabra, es ungido por Dios mismo, según de Corintios 1:12. Y en Hebreos 13:10 leímos la porción de la palabra que dice: tenemos un altar, hablando del Señor Jesucristo, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, en otras palabras, los que están bajo la ley, bajo este sistema del tabernáculo, este sistema levítico, no tienen derecho a participar de Cristo. Entonces, en esos puntos vimos la semana pasada que el sacerdocio del creyente es mayor que el sacerdocio levítico y aún mayor que el sacerdocio de Aarón. Pero usted puede regresar a ese estudio y mirarlo con detalle. También vimos la ofrenda por el pecado y vimos cómo esta ofrenda por el pecado habla tipológicamente del Señor Jesucristo, el verdadero sacrificio por el pecado. En Isaías 53:10 leímos: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está Cristo, es el sacrificio por el pecado. Después, ahí en Isaías 53:6 leímos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Después leímos ahí en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y finalmente en Hebreos 13:11 leímos: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces el Señor Jesucristo cumplió con todos los requisitos de el sacrificio por el pecado. Estos animales que eran sacrificados por el pecado eran quemados afuera del campamento, fuera del campamento israelita. De igual modo el Señor Jesucristo, cuando ofreció su vida por el pecado, fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, en el lugar llamado Gólgota. También estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo es el holocausto, cómo los holocaustos hablan tipológicamente de él. El holocausto era una ofrenda de olor grato a Jehová. El sacrificio por el pecado no era de olor grato a Jehová, pero el holocausto era de olor grato a Jehová. Y dice la palabra acerca de Jesús: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. El holocausto era un macho del ganado o rebaño sin defecto. Y dice la palabra acerca de Jesús: un cordero sin mancha y sin contaminación, en 1 de Pedro 1:19. Y después en Levítico 1:3 leemos: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. El holocausto se distinguía del sacrificio por el pecado porque el holocausto era un sacrificio completamente voluntario. Y así dice la palabra de Jesús, cuando él habló a Pilato, dice que él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, el sacrificio de Cristo fue completamente voluntario.
No fueron los clavos lo que lo detuvieron a la cruz, fue su amor por nosotros, como vimos la semana pasada. Entonces esos fueron los tres puntos principales que tomamos la semana pasada. Usted puede regresar al estudio anterior y ver esto en detalle. En esta tarde continuaremos nuestro estudio de los artículos que se encontraban en el tabernáculo. Ya hemos visto el altar de bronce. Nos falta por ver el lavatorio, pero eso será la próxima semana. Hemos visto la mesa de los panes, el candelero de oro, y este estudio, Éxodo 30, nos introducirá a este objeto, al altar de oro, también llamado el altar de incienso. Ya hemos visto el arca del pacto y el propiciatorio. Usted puede regresar a esos estudios y ver ya lo que hemos cubrido, pero esta semana estaremos repasando el altar de oro y incienso y cómo este altar de oro, cómo nos habla del Señor Jesucristo y de nuestro lugar en Él. Había dos altares asociados con el tabernáculo. Ambos eran hechos de madera, pero cubiertos con metales diferentes y muy diferentes. Uno cubierto de bronce, llamado el altar de bronce o el altar de los holocaustos. Ahí en Éxodo 30, 38, 30 usted puede ver ese que es llamado el altar de bronce. El otro era cubierto de oro, llamado el altar de oro, también el altar de incienso. Uno estaba afuera del tabernáculo, frente a la entrada, como nos dice Éxodo 46. El otro estaba en el lugar santo, frente al velo. El altar de bronce estaba en los atrios, pero el altar de oro estaba en el lugar santo. Estos dos altares tenían propósitos distintos. Uno era el altar de holocaustos, como dice Éxodo 46, el lugar de sacrificio. El otro era el altar de incienso, el lugar de adoración. Dos altares muy diferentes. Ambos altares son necesarios para presentarnos el retrato o sea, la figura del verdadero y único altar, Jesucristo, de quien está escrito: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, o sea, del Señor Jesucristo, el verdadero y único altar. Algunos se preguntan, ¿por qué no fue mencionado el altar de oro en Éxodo 25 y 26, donde la palabra hizo mención de los otros artículos del lugar santísimo? ¿Por qué este altar no se mencionó cuando se mencionó todo lo demás del lugar santo? ¿Por qué por qué Dios esperó 5 capítulos después para mencionar el altar de oro? Algunas razones que podemos concluir. Primeramente, la omisión del altar de oro en los capítulos anteriores puede ser por razón de la tipología presentada por medio de los otros artículos santos en el tabernáculo. Aquellos artículos mencionados en Éxodo 25 y 26 hablan de Cristo descendiendo, viniendo al mundo, mostrando las riquezas de su gracia, siendo el sacrificio por el pecado del mundo. Mientras que los dos artículos mencionados en el capítulo 30 hablan de las provisiones que Dios ha hecho para que tú y yo podamos entrar a Él, de tal manera expresando la plenitud de su amor. Entonces, los artículos que hemos visto hasta este punto han hablado del ministerio de Cristo hasta este punto, Él descendiendo del cielo, llevando el pecado del mundo, como vimos en el altar de bronce y en los sacrificios. Pero ahora regresamos al altar de oro, lo que nos va a hablar de Cristo ante el Padre, de Cristo intercediendo por nosotros, lo que Él está haciendo en este momento. ¿Por qué entonces Jehová, al dar instrucciones acerca de los artículos del lugar santo, omite el altar de incienso? Y al hablar del atrio, no menciona el lavatorio que estaba frente a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué Dios esperó algunos capítulos antes de mencionar estos dos artículos? La razón puede ser porque Dios primero describió el modo del cual Él se acercaría al hombre.
O sea, en la mesa de los panes, como ya hemos visto, en la mesa de los panes, en el candelero, el propiciatorio, el arca del pacto, el altar de holocausto. Todo eso habló de cómo Dios se acercaría al hombre, y eso ya lo vimos en las semanas anteriores. Y después él hablaría, o sea, en el capítulo 30, él hablaría del modo por el cual el hombre se acercaría a él. Y de eso va a hablar el altar de incienso y el lavatorio. También debemos reconocer que en los capítulos 28 y 29, Dios estaba, Dios estableció el sacerdocio y lo consagró. Eso fue muy importante en las últimas 2 semanas. Así que el altar de oro no fue mencionado hasta que hubiera un sacerdote para ofrecer incienso sobre el altar. Y el lavatorio no fue mencionado hasta que había un sacerdocio que necesitaba lavarse en él. Y eso va a ser muy importante. Una tercera razón por la cual Dios omitió estos dos objetos en los capítulos anteriores se encuentra en la aplicación de la lección detrás de los artículos santos a la vida del creyente. ¿A qué nos referimos? La aplicación principal de cada artículo es Cristo mismo, nos hablan del Señor Jesús, pero la aplicación secundaria es a su pueblo. Por ejemplo, el altar de oro que estudiaremos esta tarde habla de Cristo, pero al mismo tiempo habla de la adoración de su pueblo, la práctica más sublime de nuestro sacerdocio, del sacerdocio del creyente. Tal como el altar de oro, donde el sacerdote ofrecía incienso, tal como ese altar de oro era el último objeto que podía ser alcanzado en la jornada de la puerta principal, de la puerta del tabernáculo, la puerta del atrio. Tal como el altar de oro era el último objeto que podía ser alcanzado en la jornada de la puerta al velo que ocultaba el propiciatorio. De tal manera la adoración a Dios es lo más alto, lo más sublime que se puede alcanzar en la tierra. Y todas las demás cosas son preparaciones para la adoración. El Padre, dice la palabra, busca adoradores. Jesús, hablando con la mujer samaritana ahí en Juan 4:23, dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y después dijo esto: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Dios nos quiere llevar a ese punto. Él quiere adoradores, Él busca adoradores. Y de esto va a hablar el altar de oro. El Padre busca adoradores. Esto fue lo que causó que el Señor pasara por Samaria para encontrarse con aquella pecadora y cambiar su corazón, llenándola con una porción de su gracia, para que ella pudiera dar adoración, aquella adoración que solo el pecador que ha sido salvo puede dar. Y esto fue lo que llevó al Señor. Esto fue lo que llevó que el Señor bajara del cielo, que fuera del cielo a la cruz. El Padre busca adoradores. Y la pregunta para nosotros es si somos adoradores o no, si hemos alcanzado. Porque la adoración, como veremos en un momento, es algo sublime, es algo que solo el que ha entendido su lugar en el Señor Jesucristo puede verdaderamente hacer. Como dijo un teólogo, Dios busca pecadores, busca aquellos que al probar el amor de Dios, ellos puedan después, de un corazón rebosando del conocimiento de su endeudamiento al Salvador y del reconocimiento de su excelencia, derramar el incienso fragante de la adoración. Entonces los artículos cuentan la historia, y esto ya lo vimos algunas semanas. El propiciatorio nos habla de Cristo en gloria. Este artículo del tabernáculo era completamente de oro. Después el arca del pacto nos habla de Cristo tomando forma de siervo. Y como vimos hace unas semanas,
el arca del pacto era hecha de madera, de acacia y de oro, lo cual habla de la dualidad de las dos naturalezas de Cristo. La mesa de los panes nos habla de Cristo, el pan que descendió del cielo. El candelero nos habla de Cristo, la luz del mundo. Después vimos el altar de bronce, que nos habla de Cristo, el sacrificio por los pecados del mundo. Y hoy estaremos viendo el altar de oro, que es Cristo presentándose ante el Padre para interceder por nosotros. Entonces, si tomamos los artículos del tabernáculo en orden, nos cuentan la historia, el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante cómo, aun como la Biblia describe, en qué orden los describe los artículos del tabernáculo. Entremos pues a Éxodo 30. Dice así la palabra del Señor: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado. Y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás un derredor, una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Ahí están las instrucciones para el altar de oro. Entonces aquí tenemos la imagen de un modelo de cómo quizás el altar de oro se veía. Ahí a la mano derecha usted le puede ver el sacerdote, y aquí específicamente en este dibujo, el sumo sacerdote ofreciendo incienso con el incensario ahí en su mano. Entonces hablemos de este artículo del altar de oro. Primero hablemos de su significado. Dijo la palabra: harás asimismo un altar para quemar incienso. Esto es muy interesante. Nota que antes de que se describan los materiales para el altar, o su tamaño, su figura o posición, Dios primeramente habló acerca propósito, del propósito de este altar. Y por lo tanto nos da la llave para entender la interpretación espiritual de este objeto. El altar habla de Cristo, y el incienso es figura de sus intercesiones a nuestro favor, de las alabanzas que Él presenta ante Dios. Como dice ahí en Hebreos 13:15, que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Entonces el altar de oro va a hablar de Cristo, habla de Cristo. Y el incienso es figura de sus intercesiones a nuestro favor y de las alabanzas que Él presenta ante Dios. El hecho de que el altar de oro viene inmediatamente después de que el sacerdocio es establecido y consagrado nos revela que este objeto habla de las ministraciones de nuestro gran sumo sacerdote, del Señor Jesús, en el santuario celestial. El Señor Jesús está activo en este momento, presentando al Padre, por medio de su perfección, las peticiones y las alabanzas de su pueblo.
Que el altar de oro habla del Señor Jesús como el gran sumo sacerdote es confirmado en que el altar de oro no estaba en los atrios. Los objetos en el atrio hablan de Cristo aquí en la tierra, sino que el altar de oro se encontraba en el lugar santo, lo cual habla de Cristo presentándose ante Dios a nuestro favor. Indescriptiblemente solemne es contemplar a Cristo en el altar de bronce, ahí hecho pecado por nosotros, sufriendo el juicio por el pecado. Y indescriptiblemente hermoso es ver a Cristo en el altar de oro, resucitado de la tumba, vivo para siempre, presentando los intereses de su pueblo ante el trono de Dios. Porque si siendo enemigos, dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es muy importante. En el altar de bronce y el altar de oro vemos la respuesta de Dios al reto que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí está el altar de bronce. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Nadie. Dios ya nos justificó. Cristo fue el que murió. Eso es el altar de bronce. Pero hay otra porción que dice: mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está el altar de oro. Esos dos altares, como vamos a ver, son muy importantes, porque en ellos, sobre ese fundamento, podemos estar confiados de nuestro lugar en el Señor Jesús, de nuestra salvación. Primeramente porque Él murió por nuestros pecados, nos ha justificado. O sea que ya el pecado, la consecuencia del pecado no tiene poder sobre nosotros. Él nos justificó, Él pagó por nuestros pecados. Pero no nomás eso, sino que Él está vivo el día de hoy, intercediendo por nosotros. Ahí está el altar de oro. El salmista escribió en el Salmo 141:2: suba mi oración delante de ti como incienso. Esta porción de la palabra nos da el significado emblemático en la palabra del Señor del incienso. En Apocalipsis 5:8 leemos: tenían, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces el incienso emblemáticamente habla de la oración. En el altar de oro podemos ver que el incienso habla de la intercesión del Señor Jesucristo por su pueblo. Así que el incienso ofrecido en el altar de oro habla tipológicamente de Cristo en el cielo, orando, intercediendo por su pueblo. Como leemos en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo no es con el propósito de completar nuestra justificación. Eso tiene que quedar muy en claro. La intercesión de Cristo no es con el propósito de completar nuestra justificación. Eso fue hecho en la cruz. Si, si la intercesión de Cristo es necesaria, tiene el propósito de completar nuestra justificación, entonces su sacrificio en la cruz fue insuficiente. Sin embargo, su intercesión es lo que nos mantiene a través de este peregrinaje en esta vida en un lugar de completa aceptación como olor grato ante Dios. Entiende eso por un momento, hermano. La intercesión de Cristo no es con el propósito de completar nuestra justificación, sino que su intercesión es lo que nos mantiene en un lugar de completa aceptación como olor grato ante Dios. Nuestra justificación ya hemos sido hechos justos. Eso tomó lugar en la cruz cuando Él pagó por nuestros pecados.
Ahora Él con su intercesión nos mantiene en ese lugar de completa aceptación como olor grato ante Dios. La eficacia de la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo se nos presenta tipológicamente en Números capítulo 16. En Números 16, Coré y otros repudiaron a Aarón como su sumo sacerdote, diciendo, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. O sea, estos hombres, Coré y estos hombres se levantaron en contra de Moisés y Aarón, y le dijeron, no, ustedes quieren ser los sumos sacerdotes, quieren ser los sacerdotes. Pero ellos no habían escogido eso para ellos mismos, sino que Dios mismo estableció que Aarón fuera el sumo sacerdote y que sus hijos fueran los sacerdotes. Pero estos hombres en el capítulo 16, si usted puede leer la historia, ellos se rebelaron, ellos quisieron tomar el sacerdocio de Aarón por sus propias fuerzas. Sin embargo, en este capítulo, Dios le mostró que el hombre pecador no tiene lugar ante Dios, sino por medio del sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Y esto lo vemos en que, dice la palabra en Números 16:35, salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Y piensa en eso por un momento, deja que eso sea procesado en tu mente, hermano. Estos hombres intentaron ofrecer incienso por ellos mismos y fueron consumidos por Dios. ¿Por qué? Porque Aarón, porque el sacerdote era el que ofrecía ese incienso por ellos. El hombre pecador no tiene lugar ante Dios sino por medio del sumo sacerdote que ofrecía el incienso, el sacrificio. Igual el día de hoy nosotros no tenemos lugar ante Dios. No podemos venir ante Él a ofrecer algo por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos. Tenemos que ir por medio de nuestro gran sumo sacerdote, por medio de Jesucristo. Y de eso habla todo el Nuevo Testamento. El hombre solo puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Tal como estos hombres tenían que acercarse a Dios por medio de Aarón. Por razón de la rebelión, ahí en Números 16, Dios desató una plaga entre el pueblo de Israel, para mostrar que solo por medio del sumo sacerdote podían acercarse a Dios. Y leemos en Números 16, 46 al 48. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Este pasaje nos habla de la intercesión de Cristo a favor de su pueblo y de la eficacia de ella, ya que su intercesión por nosotros es capaz de hacer cesar el furor de Dios cuando nosotros pecamos, porque por cuanto Él ya ha pagado por nuestros pecados. Aarón, cuando hizo expiación, Aarón el sumo sacerdote, hizo expiación por el pueblo. Él pudo ponerse entre los muertos y los vivos. Él hizo que la plaga cesara, que el furor de Jehová fuera calmado. Cesó la mortandad. Ahí vemos la intercesión en acción. Él se puso en medio del juicio de Dios por el pecado y de los pecadores, y cesó la mortandad. Además de la intercesión, el incienso también habla tipológicamente de los sacrificios de alabanza
que el Señor Jesús presenta ante Dios. Jesús dijo en Hebreos 2:12, proféticamente hablando del libro de los Salmos: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. De igual modo leemos en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo recibe las alabanzas de su pueblo y las presenta ante Dios. Cristo es quien hace nuestra alabanza aceptable a Dios. De igual modo, el incienso debía ser ofrecido sobre el altar. El incienso era ofrecido por medio del altar de oro. De igual modo, nuestras alabanzas son ofrecidas por medio de Jesucristo. Hablemos de la composición, de qué era hecho este altar. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Hemos visto anteriormente que esta madera simboliza la perfecta humanidad de Cristo. Por eso se le llamaba en el griego la madera incorruptible. Y usted puede regresar a los estudios anteriores para ver eso. Como escribió uno en una ocasión, un teólogo dijo: la madera de acacia, emblemática de la incorruptible humanidad del Hijo de Dios, entró en la composición del altar de holocaustos y fue cubierta con bronce para poder soportar el fuego del juicio por el pecado. Después esa misma madera entró en la composición del altar de incienso y fue cubierta y coronada de oro, pues ningún sacrificio fue jamás ofrecido o requerido en ese altar. Eso ya había pasado. Cristo sufrió solo una vez por el pecado y después entró a la presencia de Dios para presentarse a hacer intercesión por nosotros. Por eso leímos: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Eso fue, el holocausto fue ofrecido en el altar de bronce. Y lo cubrirás de oro puro, dice la palabra. Esto habla de la divina gloria a la que entró Cristo Jesús. Cuando Aarón y sus hijos se acercaban a este altar, ellos veían solamente oro. Esto habla de Cristo vivo, que Cristo ha sido, como dice 1 de Timoteo 3:16, recibido arriba en gloria. De igual modo, el altar de oro estaba frente al velo, frente al propiciatorio, donde estaba la presencia de Dios. Así que Dios miraba solamente el oro, aquello que es adecuado para Él. Cristo siendo su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. De eso habla el oro en el altar de oro. Cristo es ciertamente el lugar de reunión entre Dios y el hombre, al igual que el fundamento de la aceptación de su pueblo ante Dios. El sacerdote se acercaba al altar de oro que estaba frente a Dios. Cristo, el altar de oro, el verdadero altar de oro, es el lugar de reunión entre Dios y el hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. El cuerno es simbólico de poder en la palabra de Dios, y esto ya lo vimos hace algunas semanas. Y usted puede regresar ahí a Habacuc 3:4. De modo que lo que se nos muestra aquí es el poder intercesorio de Cristo. Este poder para interceder se ve en Juan capítulo 17. Cristo intercedió diciendo: yo ruego por ellos,
No ruego por el mundo. Eso lo tocaremos en otro estudio. Pero muy interesante que él no oró por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste por sus discípulos, no por aquellos que no le conocen. Eso él lo dijo ahí en Juan 17:9. Después en el versículo 15 él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Después en el versículo 17 él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pidamos que Él nos santifique por medio de su palabra, por medio de estos estudios de su palabra. Y después el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces en Juan 17 podemos lo podemos llamar este poder intercesorio, la intercesión del Señor Jesucristo a favor de su pueblo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace por su iglesia el día de hoy? Hablemos del propósito del altar de oro. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. El altar de oro tenía solamente un propósito, ofrecer incienso, era para ofrecer incienso. Levíticos 16, 2 al 13 y Números 16, 46 nos da a entender que el fuego sobre el cual era puesto el incienso era tomado del altar de bronce. Así que hay una conexión íntima entre los dos altares. Las actividades del postrero son basadas en las actividades del primero. Las actividades en el altar de oro son basadas en lo que sucedió en el altar de bronce. Tipológicamente esto nos dice que nuestro gran sumo sacerdote intercede por los pecados por los cuales él ya pagó. Nota que en Juan 17, antes de presentar cualquier petición a favor de su pueblo, Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta es la fundación de todas sus intercesiones por su pueblo. ¿Cuál? Que él ya pagó por esos pecados. El salmista escribió acerca de los dos altares en el tabernáculo diciendo, ahí en Salmo 84:3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cerca de tus altares. Ambos altares juntamente forman el descanso para el alma hambrienta y necesitada, pues proveen la justificación y la salvación. De tal modo Isaías, cuando vio la gloria de Dios en su templo, fue abrumado por el conocimiento de su propio pecado ante aquel que es 3 veces santo. Sin embargo, dice la palabra, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y está quitado tu pecado, está quitado tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6, 6 al 7. La obra de Jesús en la cruz y ahora ante Dios es la que nos justifica y nos hace aceptos ante Dios. Que tu descanso esté, hermano, en este día sobre el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y sobre su intercesión que Él hace hoy por ti para presentarte a ti y a mí aceptos ante Dios. Dice el versículo 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Levítico 10, y llegaremos ahí después en algunas semanas. Levíticos 10 nos dice, Nadab y Abiú
hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Es decir, el incienso que ofrecieron no fue quemado sobre fuego tomado del altar de bronce. Las instrucciones que Moisés dio a Aarón cuando Jehová desató mortandad en Números capítulo 16 fue: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Entonces el fuego debía ser fuego del altar. Ellos se apartaron de las palabras de Dios en cuando, en cuanto al modo de adoración. Con sus acciones, Nadab y Abiú estaban diciendo que ellos podían ofrecer adoración en otro fundamento que el de la aceptación por medio de Cristo crucificado. Por lo tanto, Dios los destruyó. Nuestra adoración a Dios solo se puede ofrecer por medio de Jesucristo. Por eso repetidamente la palabra dice que ofrezcamos por medio de Él sacrificios de alabanza. Que ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo. Hablemos del incienso. El incienso había de ser usado exclusivamente para el servicio del tabernáculo, y cualquier persona que usara para uso personal debía ser puesto a muerte. Dice el versículo 38 de Éxodo 30: cualquiera que hiciere otro como este incienso para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ese era el castigo, porque este incienso era exclusivamente para el servicio del tabernáculo, para el uso de los sacerdotes cuando lo ofrecían a Dios. Nadie sino los sacerdotes podían manejar el incienso. Cuando el rey Usías intentó ofrecer incienso a Dios, Dios le envió lepra. Dice segunda de Crónicas 26:19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, que no era su lugar porque él era rey, no era sacerdote, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Este hombre intentó ofrecer incienso y salió leproso de ese lugar. El rey Usías, ahí en segunda de Crónicas capítulo 26. Usted puede leer esta historia en su propio tiempo. La preparación del incienso sagrado es descrita en los versículos 34 al 35 de Éxodo 30. Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Muy importante. Veamos 4 características que se dicen acerca del incienso. Primero, era aromático. Esto habla de la aceptabilidad y preciosidad de las intercesiones y alabanzas de Cristo ante Dios. Después lo describe como puro, en contraste a nuestras ministraciones, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo de estos hombres que estaban con Coré o de los hijos de Aarón. En contraste a eso, las ministraciones de nuestro Señor Jesucristo son puras. Después lo describe como cosa santísima. Eso está en el versículo 36. Esto habla que todas las actividades de Cristo en el santuario celestial son hechas en relación a las excelencias de su persona santa. Él es digno de hacer la intercesión, de ofrecer esto, de presentar las alabanzas de su pueblo, de interceder por su pueblo, porque Él es santo. Y cuarto, dice la palabra, lo describe que todo debía ser de igual peso, los ingredientes del incienso. Esto nos enseña que no hay un atributo que predomine en el Señor Jesús.
sino que todos están perfectamente balanceados. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Todo está perfectamente balanceado. Versículo 7 al 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. El mantenimiento de la luz tenía una conexión inseparable al servicio del altar de oro. Cuando se encendían las luces del candelero, entonces la luz del candelero tiene una conexión inseparable al servicio del altar de oro. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Muy importante. ¿Por qué? Tipológicamente esto nos habla que el don y ministerio del Espíritu Santo es el resultado de la intercesión del Salvador. Y Jesucristo habló de esta verdad claramente. Juan 14:16 dice, y yo rogaré. Ahí está la intercesión. Y yo rogaré al Padre, ahí está el incienso, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está la luz. Ahí está la luz del candelero. Entonces es una conexión que aquí tipológicamente se nos presenta entre el incienso, el altar de oro y las lámparas del candelero. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Ningún sacrificio debía ser ofrecido sobre el altar de oro. Esto es un mensaje para la iglesia el día de hoy. Tristemente, muchos cristianos se quedan en el altar de bronce, en los atrios, ocupados con sus propios pecados y el sacrificio de Cristo por ellos, en vez de contemplar al Señor Jesús de la manera que Él se presenta el día de hoy ante Dios por nosotros. Solo al hacer esto podremos ejercitar nuestra verdadera posición de sacerdotes y ejercitar gozosos nuestras funciones como sacerdotes de Dios. No nos quedemos en los atrios, entremos al lugar santo. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora miremos a Él intercediendo por nuestros pecados. Él ya no está en la cruz. Él ahora está ante el Padre intercediendo por nosotros. Nota que todo Israel podía acercarse al altar de bronce, pero solo Aarón y sus hijos, figura de Cristo y su pueblo, podían venir al altar de oro. No nos quedemos en el altar de bronce. Aprendamos a vivir gozosos que somos aceptados ante Dios para ofrecer adoración. En la adoración el incienso se ofrecía sobre el altar de oro. No nos quedemos en los atrios, entremos al lugar santísimo. En Números 16 se nos presenta un modelo de la intercesión de Cristo a favor de su pueblo, como hemos visto, cuando Dios desató mortandad entre el pueblo. Cuando el creyente peca, Cristo, quien ya pagó por sus pecados, se pone entre el pecador y el juicio de Dios para reconciliar. Es solo por medio de la intercesión de Cristo que el creyente es perpetuamente acepto ante Dios. De tal modo dice la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. En conclusión, en el altar de oro podemos ver a Cristo intercediendo por su pueblo y presentando ante Dios las alabanzas de su pueblo. Las intercesiones de Cristo a favor de su pueblo tienen como fundamento el hecho de que Él ya pagó por los pecados de su pueblo. El altar de oro es accesible solo a los sacerdotes, y el creyente debe apreciar la posición y el privilegio que tiene como sacerdote. Todo el pueblo de Israel podía llegar
al altar de bronce, pero solo los sacerdotes podían llegar al altar de oro. Ese es el lugar privilegiado que tenemos nosotros, que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia. El día de hoy, el creyente debe entender que Cristo ya pagó por sus pecados, que Cristo intercede por él ante Dios. El creyente debe enfocarse en ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, ya que el Padre busca adoradores. Y de eso nos habla el altar de bronce, de Cristo mismo y de su intercesión por nosotros. En esta tarde, hermano, pongámonos en las manos del Señor, pidamos al Señor que sea Él conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, venimos ante ti esta tarde dándote gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, primeramente porque tú moriste por nuestros pecados, porque tú llevaste nuestros pecados sobre ti en la cruz. Te damos gracias, Señor, por eso, porque nuestro pecado fue cargado sobre ti. Pero, Señor, en este día te queremos dar gracias, porque tú, Señor, intercedes por nosotros el día de hoy, porque tú te presentas ante tu Padre para interceder por nosotros, porque solo en ti, Señor, por medio de ti, por medio de tu intercesión, somos aceptos ante Dios. Como dice tu palabra, que nos has hecho aceptos en el amado, no en nuestro propio fundamento, sino en el fundamento tuyo, Señor, en lo que tú hiciste en la cruz. Ese es nuestro fundamento, Señor, que somos aceptos porque tú has pagado por nuestros pecados. Señor, te pedimos que seas tú guardándonos, Señor, de querer acercarnos ante ti en nuestro propio, por nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias creencias. Señor, para que no terminemos como aquellos hombres, Señor, que fueron destruidos, sino que nos acerquemos a ti por medio de tu Hijo, porque nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Señor, recuérdanos siempre que nuestras alabanzas las entregamos a ti por medio de Jesucristo. Y que siempre, Señor, podamos ofrecerte a ti sacrificios de alabanzas, porque tú, Señor, buscas adoradores. Señor, te pedimos que seas tú moldeándonos para ser aquellos verdaderos adoradores que tú buscas, Señor. Te pedimos que seas tú proveyendo, Señor, las necesidades de tu pueblo, contestando las peticiones de tus hijos conforme a tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú guardando a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Padre, guardándolo, Señor, que tu rostro alumbre, Señor, brille sobre tu pueblo, Señor. Y que tú, Señor, seas concediendo la paz a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.